Ahí. Bueno, vamos a empezar con esta unidad 11. Vamos a hablar de la justicia electoral, ¿verdad? Forma parte también del poder judicial, sí, pero en materia electoral, ¿verdad? Vamos a ver la unidad 10 después, ¿verdad? Que dejamos para después. Vamos a ver justamente todo lo que tenga que ver con el poder judicial. Este es un desprendimiento del poder judicial, pero en materia electoral. Entonces, cuando hablamos de la competencia, que creo que es el primer punto de la justicia electoral, dice, ¿en qué es competente? ¿En qué entiende la justicia electoral? Dice la convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y las demás cuestiones derivadas de las elecciones generales, departamentales y municipales, así como los derechos y los títulos de quienes resulten elegidos, corresponden exclusivamente a la justicia electoral. Entonces, la justicia electoral lo que hace es convoca, juzga, organiza, dirige, supervisa y vigila actos derivados de elecciones generales, departamentales y municipales. Eso es lo que hace la justicia electoral. Todos los actos relacionados y relativos a elecciones generales, departamentales y municipales. De eso se encarga la justicia electoral. Son igualmente de su competencia las cuestiones provenientes de todo tipo de consulta popular, como asimismo lo relativo a las elecciones y el funcionamiento de los partidos y los movimientos políticos. También, si en la elección del SEDUNA hay un problema, entonces puede entender también la justicia electoral ahí, ¿verdad? Tiene también competencia para poder entender en esas cuestiones. O sea, todo lo que sea objeto de elecciones, ya sean de elecciones generales, departamentales, gobernaciones, ¿verdad? En el ámbito de las sociedades, de los centros de estudiantes, de la comisión barrial, ¿verdad? No hay problema. En todas esas materias entiende, puede entender la justicia electoral. Señor, señora. Para otro día, discusión. Sí. Si entiende en temas electorales, ¿cómo es que hay dos centros de estudiantes? Porque la libertad de asociación está garantizada en la Constitución. No está prohibida la constitución de más de un centro, de más de un centro de estudiantes. O sea, pueden haber todos los centros de estudiantes que vos quieras, porque están amparados por la libertad de asociación. La justicia electoral no censura, no es que dice sí, Claro, la justicia electoral lo que te dice es, ok, esto tiene que hacerse así porque hay una ley electoral vigente y tiene que aplicarse ese proceso electoral, ¿verdad? Para que la elección... Para que lo hagamos a título entre nosotros, no, de acá no va a salir, supongo. Que no puedo haber una cantidad de centros. ¿Me explico? No, pero no está... Si estamos estudiando derecho y dicen, se entiende, tienen que entender, y no lo tienen. Entonces no puede haber una cantidad de centros. ¿Me explico? Y sí, pero es una cuestión discutible, es un debate interesante, ¿verdad? Hay que ver por qué nació el otro centro, ¿verdad? Quizás porque el otro centro estaba muy ya... Por eso digo, para otro día, para otro tema, café, palmera, chorizo, lo que vos quieras. Una cervecita y una chorizo podemos charlar, claro que sí. Bueno, en cuanto a entonces, tiene competencia, la justicia electoral entiende en cuestiones relativas a elecciones, todo lo que tenga que ver con el juzgamiento, organización, dirección, supervisión, vigilar actos de elecciones generales, departamentales y municipales. Ahí tiene competencia la justicia electoral. ¿Cómo está integrada? Está integrado por un tribunal superior, ¿verdad? Por los tribunales y por los juzgados y por las fiscalías y demás organismos, dice, ¿verdad? Así está integrada la justicia electoral. Hablando propiamente del Tribunal de Justicia, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por 3 miembros, ¿verdad? Quienes serán elegidos y removidos en la forma establecida para los ministros de la Corte Suprema de Justicia. O sea, el mismo mecanismo por el cual son electos y removidos los ministros de Corte, por el mismo mecanismo también van a ser electos y removidos los miembros del Superior Tribunal de Justicia Electoral. Son 3, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia Electoral?
o Tribunal Superior de Justicia Electoral. Tenés que ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años, poseer título de abogado y durante el término de 10 años, cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión o desempeñado funciones en la magistratura judicial o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica conjunta, separada o alternativamente. La ley fijará en qué casos sus resoluciones serán recurribles ante la Corte Suprema de Justicia, la cual lo resolverá en procedimiento sumarísimo, dice, ¿verdad? Entonces, para ser miembro del Tribunal Superior, paraguayo de 35 años con título de abogado y haber ejercido actividades judiciales durante cuanto menos 10 años, ¿verdad? Esos son los requisitos para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia. En cuanto al nombramiento y remoción, habíamos dicho que el mismo mecanismo utilizado para el nombramiento de los ministros de la Corte también va a ser utilizado para el nombramiento o remoción de los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Cesarán en el cargo cumplida la edad de 75 años. Lo que quiero leer es respecto al nombramiento, porque dice que es igual al de los ministros, dice, ¿verdad? Pero ¿cuál es el nombramiento? Dice el artículo 275. En consecuencia, el procedimiento de designación comprende las siguientes etapas. ¿Cómo se eligen los miembros del tribunal? Primero que nada, se conforman las ternas por parte del Consejo de la Magistratura. O sea, el Consejo de la Magistratura elabora las ternas para el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Designa uno de los integrantes de cada terna, o sea, la designación de uno de los integrantes de cada terna, esto se da por parte de la Cámara de Senadores, con acuerdo del Poder Ejecutivo, respecto de cada uno de los designados. Entonces, ¿cómo vamos a designar? ¿Por qué mecanismo vamos a nombrar a los a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral? Pues bien, el Consejo de la Magistratura va a elaborar las ternas y la Cámara de Senadores, con el acuerdo del Poder Ejecutivo, va a nombrar a un miembro de cada una de esas ternas para miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ese es el mecanismo por el cual se nombra a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y pueden ejercer el cargo hasta la edad de 75 años, ¿verdad? La remoción. ¿Y la remoción qué dice? El procedimiento de remoción de los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral es el juicio. Claro, lo que vimos hace rato. El juicio político. Si le queríamos quitar a Bestar por juicio político, entonces el mismo procedimiento para un presidente, un vicepresidente, un ministro, ¿verdad? Un fiscal general y también un miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. El juicio político es el mecanismo para removerles del cargo, ¿verdad? En cuanto a las resoluciones recurribles, ¿verdad? Como sabemos, el tribunal es un órgano judicial, ¿verdad? El Tribunal Superior. ¿Cómo podemos recurrir a sus decisiones, a sus resoluciones? Exacto. La ley fijará en qué casos sus resoluciones serán recurribles ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual lo resolverá en procedimiento sumarísimo, dice, o sea, rápidamente va a resolver supuestamente la Corte, ¿verdad? Más bola, pero bueno, es lo que dice la ley. Ok, eso en cuanto a sus resoluciones. Vamos a ver si me voy de acuerdo al programa. Competencia ya vimos, entiende en todo lo relacionado, en todo lo relativo a la organización, dirección, control, juzgamiento, supervisión de elecciones generales, departamentales y municipales. Eso ya está, ¿verdad? ¿Cómo está integrado el tribunal? Por 3 miembros, ¿verdad? Está compuesto por 3 miembros. ¿Cuáles son los requisitos? Paraguayo, más de 35 años de edad cumplidos, ser abogado, haber ejercido actividad judicial por cuanto menos 10 años, ¿verdad? ¿Cómo es nombrado? Decíamos, por el procedimiento previsto para los ministros de la Corte. ¿Cuál es el procedimiento? El Consejo de la Magistratura elabora las ternas, la Cámara de Senadores, con el acuerdo del Ejecutivo,
designan a un integrante de cada terna para que ocupe el cargo de miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Cómo son removidos? A través del juicio político. ¿Sus resoluciones son recurribles? Sí. ¿Cómo? A través de la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahí ya vimos. Ahora vamos a ver los deberes y atribuciones. Dice, a ver, acá está también, dice, la justicia electoral goza de autarquía administrativa y autonomía jurisdiccional dentro de los límites establecidos en la presente ley. Está compuesta por los siguientes organismos. El tribunal, propiamente dicho, que es el órgano máximo, los tribunales electorales, los juzgados electorales, las fiscalías electorales, la dirección de registro electoral y los organismos electorales auxiliares. Es muy parecido a un órgano jurisdiccional común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene su tribunal superior, tiene su tribunal intermedio, tiene los juzgados, la fiscalía, las direcciones y los organismos auxiliares. Entonces, muy similar a la composición de un órgano jurisdiccional común, ¿verdad? Así está conformado, entonces, o así está conformada, entonces, la justicia electoral. Bueno, sabemos que el Consejo de la Magistratura es el que va a crear las ternas, ¿verdad? O del cual va a ser electo un miembro de cada terna, ¿verdad? Por el Senado con el acuerdo del Ejecutivo, ¿verdad? Para que ocupe el cargo de miembro del tribunal. Ahora, esto realmente no menciona el programa, ¿verdad? Lo que te faltó es tocaste del tribunal electoral y juzgado electoral. Sí, eso Tienen 3 miembros. es lo que me faltó. Eso no está acá en el resumen. Voy a leer en el libro, página 428. Me faltó pues estos 2 puntos de la unidad. Tribunales electorales y juzgados electorales, eso me faltó. Y también me faltó deberes y atribuciones. Sí, también me faltó eso. Voy a empezar por ahí. ¿Cuáles son los deberes y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral? Algunos deberes y atribuciones se mencionan a continuación. En materia jurisdiccional, entender los recursos de apelación y nulidad contra decisiones de los tribunales electorales. En el ámbito de la superintendencia, ejercer la superintendencia con potestad disciplinaria sobre toda la organización electoral de la República. En cuanto a elecciones y consultas populares, convoca, dirige, fiscaliza elecciones y consultas populares y los casos de vacancias establecidos en la Constitución y la ley. Efectúa el cómputo y juzgamiento definitivo de las elecciones y consultas populares, así como la proclamación de quienes resulten electos, salvo en los comicios municipales. Declarar en última instancia y por vía de apelación la nulidad de las elecciones a nivel departamental o distrital, así como las consultas de populares. Declarar a petición de parte y en instancia única la nulidad de las elecciones y consultas populares a nivel nacional. Resolverla en única instancia sobre suspensión de comicios de carácter nacional, departamental o municipal por un plazo no mayor de 60 días. Esto es en cuanto a elecciones y consultas populares. Ahora, cuando hablamos de partidos y movimientos políticos y alianzas electorales, ¿qué competencia tiene la justicia electoral? Juzgar las cuestiones y los litigios internos de carácter nacional de los partidos o movimientos políticos. Ejercer el control y la fiscalización patrimonial de los partidos y movimientos políticos. Distribuir a los partidos y movimientos políticos los aportes y subsidios estatales. Recuerden que el Partido Cruzada Nacional recibió unos cuantos millones de dólares como subsidio electoral. Ellos se encargan de fiscalizar y de que esos aportes y subsidios sean bien administrados, ¿verdad? Supuestamente. En cuanto al presupuesto, elaboran su anteproyecto de presupuesto conforme a la ley orgánica,
administran los fondos asignados a la justicia electoral en el presupuesto general. Y en cuanto a la conformación de sus órganos, dice, establece el número de bancas que corresponden a la capital y cada uno de los departamentos en la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 221. ¿Se acuerdan que hace rato mencionamos, cuando hablábamos de la Cámara de Diputados, que tenía 80 diputados y que ellos representaban a los departamentos, ¿verdad? Y municipios? Y de acuerdo a la cantidad de electores de cada departamento, de cada circunscripción departamental, se establecía también una cantidad proporcional de diputados. ¿Se acuerdan que mencionábamos eso? Bueno, entonces en cuanto a la integración de los órganos, la justicia electoral entiende, ¿verdad? En cuanto a la conformación de la cantidad de diputados, ¿verdad? Es la que hace el cálculo, vamos a decir. Respecto a los tribunales electorales, ¿cuáles son las atribuciones? En cada circunscripción judicial de la República funcionará un tribunal electoral integrado por 3 miembros. Claro, tribunal son 3 miembros. Para ser miembro del tribunal se requiere ser paraguayo, haber cumplido 35 años, poseer título de abogado, haber ejercido la profesión, como mencionamos, ¿verdad? Hace rato, durante cuanto menos 5 años para ser miembro del tribunal electoral. Y para ser miembro del tribunal superior, 10 años. Y en cuanto a los juzgados electorales, que son, vamos a decirle, un rango inferior al tribunal, vamos a decir que es la primera instancia, ¿verdad? En materia por lo menos electoral, habrá un juzgado electoral como mínimo en la ciudad de Asunción y en cada capital departamental, salvo los correspondientes a la capital de los departamentos de Alto Paraguay y Concepción, que se unifican en la capital de Concepción y la capital de departamento de Boquerón y Presidente Hayes, que se concentran en la ciudad de Benjamín Acebal. El juez deberá reunir los siguientes requisitos. Tiene que ser abogado, nacionalidad paraguaya, haber cumplido 28 años y haber ejercido la profesión o desempeñado sus funciones o ejercido la cátedra, ¿verdad?, durante 3 años. No haber ocupado cargos políticos partidarios en los últimos 2 años inmediatamente anteriores a su elección para el Consejo. Entonces, lo que estamos viendo nomás es lo siguiente para poder resumirlo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de, en este caso, los deberes y atribuciones de los tribunales y juzgados electorales, lo que tenemos que mencionar es que los tribunales y los juzgados electorales son organismos inferiores al Tribunal Superior de Justicia Electoral y entienden en todo lo relacionado a las elecciones y al normal desarrollo de procesos eleccionarios de partidos políticos, de movimientos y de elecciones que se vayan a llevar, ¿verdad?, de carácter regional o nacional. Eso es más lo que podemos mencionar, ¿verdad? En cuanto a los juzgados y los tribunales electorales, como mencioné, que son órganos dependientes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Eso es más lo que podemos mencionar, porque es muy largo, pues, entonces para no enredarnos demasiado. Ok, ahora sí, Consejo de la Magistratura. No. Vamos a ver un poco en el resumen. Ok, Consejo de la Magistratura. Es un órgano autónomo creado por la Constitución con atribución para seleccionar candidatos a magistrados del Poder Judicial y proponer las ternas de cuál será elegido el magistrado. O sea, entonces el Consejo de la Magistratura, corregime si estoy equivocado, es un órgano entonces extrapoder, ¿verdad? El Consejo de la Magistratura es un órgano extrapoder. No me acuerdo en qué página del libro era que estaba lo que vimos ayer. ¿Recuerdas que hablamos? El Consejo de la Magistratura estaba... Sí. ¿Qué lecciones está, Manuel? Esta es unidad 11. Unidad 11. Sí, la unidad 10 y la unidad 16 vamos a hacer al último porque son unidades muy largas y yo sé que son unidades que cansan. Entonces vamos a hacerla con mucho más detenimiento. Esta es la unidad 11 y ahora estamos en la segunda parte hablando ya del Consejo de la Magistratura. ¿Ministerio Público qué venía a ser la tercera parte? El Ministerio Público
No, el jurado de enjuiciamiento es la tercera parte de la unidad 11. Entonces el libro no sé. No, y en el libro no está en el orden en que está en el programa. Pero no importa. Yo tengo acá en el resumen. Lo que quería nomás validar es que el Consejo de la Magistratura sea un órgano extrapoder, ¿verdad? Pero estoy 90% seguro que sí. Pero bueno, sigamos. Entonces el Consejo es un órgano que es creado por la Constitución, es un órgano autónomo que tiene la atribución de seleccionar candidatos para magistrados del Poder Judicial y propone ternas también, ¿verdad? ¿Cómo está compuesto el Consejo de la Magistratura? Este es un tema pero fundamental. Esto es pregunta Salvatore en el examen. El Consejo de la Magistratura está compuesto por un miembro de la Corte Suprema, un representante del Ejecutivo, un senador, un diputado, dos abogados, un profesor de Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, ¿verdad? No te entendí. Un profesor. Así dice en el resumen. Un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y la ley reglamentará los sistemas de elección respectivos. Eso es lo que dice en cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura. Que en realidad son dos profesores. O Dos. sea, uno de profesor de la Universidad Nacional Y una y privada. el otro de la privada. Sí, no tengo, sí, yo estoy Ya. Ok, espérame que entonces vamos a validar, a corregir esta acá porque en el resumen está, entonces esa última parte está incorrecta. Para mí que está bien, solo que creo que había dicho el profesor del 8 del Consejo de la Magistratura. Sí, acá, Y no. acá, en la página 456 tenemos la aclaración en un cuadrito, luego muy bien resumido, para hacerlo más bien y no equivocarme, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de la composición del Consejo, dice, un ministro de la Corte Suprema, o sea, un integrante del Poder Judicial, un representante del Ejecutivo, un senador, un diputado, dos abogados y dos profesores universitarios. Esa es la composición del Consejo de la Magistratura. Después vamos a ver la composición del jurado de enjuiciamiento, que también tiene una composición que es 2, 2, 2, 2, ¿verdad? Esos son 8. Son Sí. dos profesores. Sí, son dos profesores. Acá lo que está el error, ¿verdad? Sí, acá dice un profesor nomás, dice, ¿verdad? En realidad tienen que ser dos. Sí, yo creo que el profesor en la clase había dicho eso, que un profesor de la privada y otro de la nacional. Sí, ahí. Son Y la dos, privada tenía que tener 20 años de licencia, no sé qué, ¿verdad? dos profesores. Ahora te digo, papu, ahora te digo. Entonces, pero esto para, como tema de tener muy claro, ¿verdad? ¿Cuáles son los integrantes del Consejo entonces? Un ministro de la Corte, un representante del Ejecutivo, un senador, un diputado, dos abogados y dos profesores universitarios. Ahora, hablando de los profesores, dice, otro integrante del Consejo es un profesor de Facultades de Derecho de Universidad Nacional. Al momento de la sanción de la promulgación de la Constitución del 92, la única universidad estatal existente era la UNA, ¿verdad? Con posterioridad fueron creadas en diversas ciudades, otras universidades públicas que cuentan con facultades de derecho. Por ello, debe entenderse que el representante habrá de ser un profesor de facultades de derecho de las universidades estatales. El problema estaría en la posibilidad de considerar o no respecto de las universidades estatales la exigencia de un mínimo de 20 años de funcionamiento de las facultades de derecho que la ley suprema establece para las universidades privadas. Entonces, cuando vamos a hablar de dos profesores, uno es de la UNA y otro puede ser de universidades privadas cuya carrera de derecho esté al menos, que exista al menos que tenga una existencia de al menos 20 años, ¿verdad? Lo que se pide es que la universidad, en este caso,
tiene una existencia de mínimo de 20 años, ¿verdad? Para que pueda ser considerado el profesor de esa universidad. Bueno. Ok, ese es un tema importante porque esto es tema salvatore de examen, ¿verdad? Los miembros del consejo, porque hay dos órganos de extrapoder. Por un lado le tenemos al Consejo de la Magistratura y por otro lado le tenemos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Son dos cosas distintas, pero también tiene una composición distinta en cuanto a sus miembros, ¿verdad? Ahora estamos viendo Consejo de la Magistratura. Ok. Entonces, ubicación dentro del gobierno, decimos que es un órgano autónomo, es un órgano extrapoder, ¿verdad? No depende de ningún órgano del gobierno, ¿verdad? Es autárquico, autónomo. Se compone, decíamos nosotros, de un miembro de la Corte, un representante del Ejecutivo, un senador, un diputado y dos abogados y dos profesores. Uno de facultad estatal y otro de una universidad privada. Ahora, la designación de sus miembros. Vamos a ver un poco. Dice, requisitos para integrar este consejo. Los miembros del consejo deben reunir los siguientes requisitos: ser paraguayos, haber cumplido 35 años, poseer título universitario de abogado y durante el término de 10 años, cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión o haber desempeñado funciones en la magistratura judicial o ejercido la cátedra universitaria en materias jurídicas. Entonces, esos son los requisitos. Paraguayo, haber cumplido 35 años, tener título de abogado y haber ejercido la carrera judicial cuanto menos por 10 años. La duración: duran 3 años en sus funciones y gozan de iguales inmunidades que los ministros de la Corte Suprema de Justicia y tienen todas las incompatibilidades que establezca la ley. Voy a decir algo, una queja nomás, interna mía nomás. Cuando yo sea, si es que llego a ser senador, estas cosas voy a quitar. Tendrán las mismas incompatibilidades. ¿Y por qué no me ponen la incompatibilidad ya en la ley? Para eso pastor de iglesia evangélica, que me voy y me paseo por la ley buscando la incompatibilidad. Y poneme allá en el artículo en la incompatibilidad, cachorro. ¿Verdad? No quieren escribir los legisladores, ¿será? ¿Qué puchas? Parece lo que se cobra a la tinta, ¿será? ¿Por qué no ponen ya en la ley? Que repitan ahí. Bueno, esa era una queja, ¿no? Ok, en cuanto a la inmunidad, ningún magistrado judicial puede ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. O sea que entonces los miembros del Consejo de la Magistratura gozan de inmunidad de opinión hasta ahora. Es lo que dice, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Dichas inmunidades son la de opinión, de arresto o detención y de proceso. Ok, entonces cuando vamos a hablar de las inmunidades de los integrantes, de los miembros del Consejo de la Magistratura, vamos a decir que gozan de las tres inmunidades. De opinión en el ejercicio de sus funciones, de arresto o detención y las inmunidades de proceso. Esas son las inmunidades de las que gozan entonces los miembros del Consejo de la Magistratura. Tres inmunidades. Ok, hablando de las incompatibilidades. Los magistrados no pueden ejercer, mientras dure en sus funciones, otro cargo público o privado remunerado, o no, salvo la docencia y la investigación a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria u otra actividad profesional, política alguna, ni desempeñar cargos en organismos oficiales o privados. Se dan cuenta que las incompatibilidades para ser legislador, presidente, vicepresidente, ministro, miembro del tribunal, miembro del consejo son exactamente las mismas. O sea, no podés tener otro trabajo que no sea el de miembro del consejo. Nada más no podés hacer. Solo lo que podés hacer es ser profesor o investigador. Después se te está prohibido todo, ¿verdad? Eso nomás quería así resaltar, ¿verdad? Esas son las incompatibilidades.
Las inhabilidades, lo que no está acá parece que. Remoción. No sé si En hay- la página 461 del libro hay un cuadro comparativo de requisitos. Ya, Eso quiero que lo aprendan de memoria, güey. sí, Fundamental. sí. 461. Ahora en breve miramos eso. Quiero para no saltarme nomás nada del programa. Entonces vimos la ubicación dentro del gobierno. Sabemos que es un órgano autónomo, es un órgano extrapoder. Está compuesto por, ya sabemos, ¿verdad? Un miembro de la Corte, un miembro del Poder Ejecutivo, un senador, un diputado, 2 abogados y 2 profesores. Se designan sus miembros, los miembros son designados. ¿Cómo se designan los miembros? Esa parte creo que no leí. Los requisitos: 35 años, poseer título de abogado, nacionalidad paraguaya, ¿verdad? Y haber ejercido actividades judiciales por lo menos durante 10 años. Duración en el cargo. Eso vimos, tampoco todavía no vimos eso. Falta duración en el cargo y designación de sus miembros. Eso falta ver. Duración ya vimos, perdón. 3 años. Duración ya vimos, disculpen. Duran 3 años de sus funciones, ¿sí? Los miembros del Consejo de la Magistratura. Duran 3 años en sus funciones. Lo que no vimos, lo que me faltó ver, es designación de sus miembros. Eso es lo que me faltó ver. Los requisitos ya vimos, pero la designación lo que no vimos todavía. En el libro tenemos eso, ¿verdad? En la página 457, antes de ver lo que pidió Juan Esteban, vamos a ver la designación, cómo se designan a los miembros del Consejo de la Magistratura. Dice, el ministro de la Corte Suprema, integrante del Consejo, es designado por la propia Corte. O sea, la propia Corte designa al miembro del Consejo. Por mayoría simple, que organiza, dice, que organiza el funcionamiento del Consejo. Bueno, ahora, ¿cómo se nombra al representante del Ejecutivo? Es nombrado por el presidente de la República, ¿verdad? El senador y el diputado son designados por sus respectivas cámaras por mayoría simple de votos. Los 2 abogados con matrícula son elegidos por sus pares, es decir, por los abogados inscritos en el registro o matrícula que lleva la Corte Suprema de Justicia. Eso fue cuando se le eligió a Bernie Cuera, ¿verdad? El año pasado. La elección de los abogados de matrícula merece algunas observaciones, ¿verdad? Porque dice, el universo compuesto por dichos profesionales es ya bastante amplio, alrededor de 40.000 personas ya, lo cual determina que quienes aspiren a representar a los abogados en el citado consejo deben llevar a cabo verdaderas campañas proselitistas. Sí, porque yo vi la cara de Bernie allá por Caguazú. Qué puta. Gastó plata de tipo. Bueno, entonces dice que exigen enormes gastos. Las actividades que se ven obligados a realizar los candidatos, las posibles influencias de sectores políticos y las promesas formuladas o los compromisos asumidos colocan a los que resultan electos en una situación que atenta contra la imagen del equilibrio, ecuanimidad y prescindencia de preferencias políticas que debieran tener los integrantes de un órgano encargado de seleccionar a los candidatos a los magistrados judiciales. En consecuencia, se tendrá que modificar, dice, la forma de elección de los abogados. ¿Sí? Es una crítica que hace el docente muy, muy acertada en cuanto a la elección de los abogados. ¿Por qué? Porque es cierto, 40.000 abogados hay. Y es una campaña política prácticamente como la que hace un diputado, un senador o un intendente prácticamente, ¿verdad? La elección de los 2 abogados. Los profesores de facultades son elegidos por sus pares en elecciones organizadas por las propias facultades. Entonces, reiterando, recapitulando, ¿cómo se designan a los miembros del Consejo de la Magistratura? Muy bien, el miembro que va por la Corte Suprema es designado por la propia Corte. El miembro que va en representación del Ejecutivo es designado por el presidente. El senador y el diputado es electo por su propia Cámara. El senador por la Cámara de Senadores y el diputado por la Cámara de Diputados. Los 2 abogados son electos en comicios, en elecciones, por sus pares abogados matriculados. Y los 2 profesores, cada uno es electo por su respectiva facultad. Esa es la forma de designación de los miembros.
La duración ya dijimos que son 3 años. Las inmunidades ya hablamos, ¿verdad? Que son la inmunidad, en este caso, de opinión y la inmunidad de arresto o detención. Y también tiene la inmunidad de proceso. Tiene las 3 inmunidades. En cuanto a las incompatibilidades, nuevamente nos encontramos que no pueden ejercer ningún tipo de actividad profesional, pública o privada, sea remunerada o no, ni el comercio, ni alguna actividad profesional, ¿verdad? Nada. Solamente pueden ejercer la docencia o la investigación científica. Un ratito. La remoción que es por juicio político. La remoción, sí. La remoción que se da por juicio político, ya sabemos las 3 causales: mal desempeño, comisión de hecho punible en el cargo o la comisión de delitos comunes, ¿verdad? Deberes y atribuciones, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los deberes y atribuciones de, en este caso, del Consejo de la Magistratura? Sí, esto es lo que a mí siempre me confunde, ¿verdad? Esta es la parte importante. Lo fundamental es que el Consejo de la Magistratura propone ternas. ¿Y qué ternas propone el Consejo? Las ternas para integrar la Corte Suprema. Propone ternas también, dice, proponer en ternas a igual criterio de selección y examen los nombres de candidatos para cargos de miembros de tribunales inferiores, de los jueces y de los agentes fiscales, ¿verdad? Elaboran su propio reglamento y los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes. Entonces, principalmente, el Consejo de la Magistratura propone ternas para la Corte Suprema, para elección de miembros de tribunales inferiores, de jueces y agentes fiscales. Esas son las ternas que propone entonces el Consejo de la Magistratura. Cuando hablamos de ternas, hablamos de, bueno, grupos de posibles candidatos, ¿verdad? Para todo, en realidad. Para los fiscales, para los... Sí, fiscales, agentes fiscales, Tribunales, jueces electorales, tribunales, defensor sí. general, público, síndico general, para todo eso. Sí. El Consejo de la Magistratura propone ternas para la elección en general de integrantes de la Corte, tribunales, jueces, fiscales. Para todos ellos, las ternas son propuestas por el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Esa es la principal atribución que tiene en este caso el Consejo, ¿verdad? Los miembros del Consejo. Buenos Aires. Después vamos a hablar, dice, el problema de la reestructuración del Consejo y la escuela judicial. Vamos a ver un poco. Inmunidad ya vimos. De la remuneración, bueno, dice, los miembros del Tribunal de Consejo percibirán igual remuneración que los miembros del Congreso Nacional. Los que perciben otra remuneración del Estado, con excepción de los que corresponda por el ejercicio de la docencia y la investigación a tiempo parcial, deben optar por una de ellas. Bueno, eso en cuanto a la remuneración, pero en realidad no está en el programa la reestructuración. Eso está en el libro. En la página 480 del libro habla del problema de la reestructuración, dice, del Consejo, que es el penúltimo punto de esta segunda parte de la unidad. Dice, voy a leer porque es un poquito extenso aparentemente. En el Paraguay tenemos un Consejo de la Magistratura débil. Así se toman en consideración sus atribuciones en comparación con las que se confieren a este órgano en otros regímenes constitucionales. Solamente es un órgano de selección de magistrados. Su función se limita a la elaboración de ternas, que es lo que nosotros decíamos, ¿verdad? Para elevarlas al órgano encargado de la designación. Uno de los problemas que se plantea es el de la conveniencia o no de otorgar al Consejo atribuciones importantes, como la de nombrar a los magistrados, decidir su promoción a instancias superiores y decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, ordenar su suspensión
y formular la acusación correspondiente, actuar como órgano disciplinario del Poder Judicial, ejercer la administración del mismo en particular en cuanto a la elaboración de su presupuesto y a su ejecución. Y acá se hace la pregunta, ¿es conveniente crear un consejo que tenga tales atribuciones y en especial cuando su funcionamiento sea autónomo en relación a la Corte Suprema de Justicia? En cuanto a este tema, debemos hacer referencia a dos perspectivas diferentes. Por una parte, tenemos la perspectiva europea, en la cual el Poder Judicial aparecía en algunos aspectos en relación de dependencia respecto al órgano ejecutivo, por medio del Ministerio de Justicia. Este intervenía en cuanto a la provisión de fondos, en cuanto a la proposición de candidatos para la magistratura, etc. En estas circunstancias, trasladar dichas funciones de manos del órgano ejecutivo a un consejo de la magistratura o de la judicatura concebido como un órgano extrapoder constituía un avance. Pero desde la perspectiva americana, la cuestión se torna diferente. En efecto, las atribuciones tales como la de intervenir en el nombramiento de magistrados de las instancias inferiores, la de llevar a cabo el enjuiciamiento de los mismos, la de actuar como órgano disciplinario y la de ejercer la administración de éste, corresponderían a la Corte. En esas circunstancias, transferir esas facultades al Consejo significa restarle atribuciones al órgano máximo del Poder Judicial, con el consiguiente debilitamiento que ello lleva implícito. Desde el punto de vista de la independencia de la Constitución del Poder Judicial, esto significa un retroceso tanto mayor cuanto más importante sean las atribuciones conferidas al órgano creado y la autonomía que se le reconoce. ¿Qué análisis será? En el Paraguay, el Poder Judicial ha sido tradicionalmente el órgano de gobierno más débil y en forma permanente se ha encontrado sometido en mayor o menor medida a los designios de otros dos órganos integrantes tras la triada clásica. Desde un punto de vista teórico, resultaría conveniente liberar a la Corte de Justicia de toda función que no fuera la jurisdiccional, a fin de que la misma se dedicara en exclusividad a la actividad que le es propia y específica. Pero la adopción de una medida como la indicada, cuya faz positiva es la de evitar cualquier distracción del máximo órgano judicial, derivada de la obligación de atender cuestiones de otra índole, importa, sin embargo, en las circunstancias actuales del Paraguay, una considerable disminución de sus atribuciones con afectación de su carácter de órgano cabeza de uno de los poderes del Estado. Se debilitaría, pues, a la Corte Suprema de Justicia al transferir funciones que le eran propias a un órgano extrapoderes. Por las razones mencionadas, somos partidarios en lo que se refiere a las atribuciones del Consejo de mantenerlas tal cual están, independientemente de las modificaciones que pudieran producirse en cuanto a su integración e incluso en cuanto a su fusión con el jurado de enjuiciamiento de magistrados. La empleación de estas atribuciones en la forma indicada más arriba solo serían convenientes si el mismo fuera incorporado al Poder Judicial. Para que ello sea posible, se debe modificar la composición de modo que sea integrado únicamente por miembros provenientes de dicho poder, además de profesionales abogados y profesores universitarios. O sea, palabras más, palabras menos. El problema de la reestructuración del Consejo es que le están dando mucho poder a un órgano extrapoder y con eso están debilitando aún más la figura del Poder Judicial, porque el Poder Judicial debería ser el encargado de las funciones relativas al Consejo de la Magistratura. O sea, que el Consejo de la Magistratura debería depender del Poder Judicial, pero esto no es así y esta situación es la que debilita a nuestro Poder Judicial. Entonces, ese es el problema de la reestructuración en términos muy generales, ¿verdad? Entonces, eso es respecto a eso. Ahora, hablando de la escuela judicial, dice, la Constitución prevé la existencia de una escuela judicial
que la ley define del siguiente modo. La escuela judicial es una institución dependiente del Consejo que tiene por finalidad impartir enseñanza jurídica especializada para contribuir al mejoramiento de la administración de justicia. Esta institución se ocupa de la formación y capacitación de eventuales postulantes a cargos en la magistratura, tanto en la llamada justicia ordinaria como en la justicia electoral, en el Ministerio Público y en el Ministerio de Defensa. Asimismo, se encarga de la actualización y perfeccionamiento de quienes cumplen funciones en los mencionados órganos. Entonces, la escuela judicial se encarga de preparar jueces, fiscales, ¿verdad? De eso es lo que se encarga, capacitar, especializar a estas personas, ¿verdad? Para que a la hora de ocupar cargos jurisdiccionales estén, obviamente, bien entrenados. De eso se encarga la escuela judicial. Palabras más, palabras menos. Bueno, con eso cerramos esta parte de del Consejo de la Magistratura. Tolérenme la repetición porque esto es sumamente importante, porque es lo que le van a preguntar. Son los temas más importantes de esta parte. El Consejo de la Magistratura es un órgano extrapoder. No depende del Poder Judicial. Es extrapoder. Eso es punto número 1. Está compuesto por un miembro de la Corte, un representante del Ejecutivo, un senador, un diputado, 2 abogados y 2 profesores. Duran 3 años en sus funciones, ¿verdad? Pueden ser destituidos por juicio político. Tienen 3 inmunidades: de opinión, de arresto y de proceso. Eso es lo importante, ¿verdad? En cuanto a el Consejo de la Magistratura. Ay, perdón. Mi panza hace ruido. No tenés hambre. No. Bueno, ahora vamos a hablar del jurado de enjuiciamiento, que no está en el programa. Perdón, no está en el resumen. Vamos a ver en el libro. Página 485. Bueno, ya hablamos de este órgano extrapoder, Consejo de la Magistratura. Ahora vamos a hablar de otro órgano, ¿verdad? Dice el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El jurado de enjuiciamiento es una institución incorporada en la Constitución del 92. Antes no existía. Como uno de los órganos también extrapoderes estatuidos por la misma, o sea, por la Constitución. Como tal, no forma parte del órgano legislativo ni del Ejecutivo. Tampoco integra el Poder Judicial, aunque por las funciones que desempeña se encuentra muy vinculado al mismo y también al Ministerio Público. El jurado de enjuiciamiento se encuentra previsto en la Constitución en los siguientes términos. 253. Los magistrados judiciales solo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos o el mal desempeño de funciones definido en la ley, por decisión de un jurado de enjuiciamiento de magistrados. Este estará integrado, y acá viene la integración, por dos ministros de la Corte Suprema, 2 miembros del Consejo de la Magistratura, 2 senadores y 2 diputados. Estos 4 últimos deberán ser abogados. La ley regulará el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces, ¿cómo está compuesto este jurado de enjuiciamiento? 2 ministros de Corte, 2 miembros del Consejo de la Magistratura, 2 senadores y 2 diputados. Los 2 senadores y 2 diputados tienen que ser abogados. El jurado de enjuiciamiento, al igual que el Consejo, es un órgano extrapoder, ¿sí? Eso también es muy importante de mencionar. Ahora, sí. Duración en el cargo. Los miembros del jurado durarán en sus funciones hasta tanto cumplan el periodo para el cual hubieren sido electos o designados. Y no dice con el tiempo. Espérame, ¿cómo no va a decir el tiempo? Y no dice. Artículo 3, párrafo segundo de la ley 3759/09. Espérame que un ratito. ¿Por qué lo pone el profesor en su libro de estas cosas? Ley 3759.
3759/09. Artículo 3, segundo párrafo. Le amo a la ley paraguaya. ¿Cuánto duran? Los miembros del jurado durarán en sus funciones hasta tanto cumplan el periodo para el que hubieran sido electos o designados. Claro, lo que quiere decir es que, por ejemplo, el ministro de la Corte tiene cierto tiempo de duración de mandato y bueno, por ese tiempo va a ser miembro del jurado de enjuiciamiento. Los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿cuánto duran? 3 años. Por lo tanto, 3 años van a ser miembros del jurado. Los senadores, ¿cuánto tiempo duran? Y diputados, 5 años. Entonces, 5 años van a ser o van a durar en sus funciones como miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Eso es lo que quiere decir con eso, ¿verdad? Pero bueno, está bien, está bien. Ok, entonces duran lo que dura en este caso, su función para el cual fue electo o designado. ¿Se entiende esa parte? Esta parte es importante comprender, porque no es que duran 2 años, 3 años, 5 años. Duran, claro, dependen de la función principal. Si es senador, si es diputado, duran 5 años como miembro del jurado. Si son miembros del consejo, duran 3 años como miembro del jurado. Si son ministros, no sé cuánto tiempo dura un ministro, duran N cantidad de años como miembro del jurado. Claro. No tienen un periodo X de tiempo, así como los miembros del consejo, por ejemplo, que duran 3 años. ¿Verdad? Ok. Entonces eso es la duración en el cargo. Ahora, las incompatibilidades. Nuevamente vamos a esta figura. Los miembros del jurado, sin perjuicio de las incompatibilidades que les son propias como integrantes del órgano que los designa, tendrán las mismas incompatibilidades previstas para los magistrados judiciales. Quedan exceptuadas la función legislativa y las actividades políticas para los miembros designados por las cámaras del Congreso. Los ministros de la Corte Suprema tienen las incompatibilidades previstas en el 254. Cabe entenderse que para ellos queda exceptuado el ejercicio de la función jurisdiccional, claro. Y los miembros del Consejo de la Magistratura que integran el jurado tienen agravado el régimen de incompatibilidades previstos al quedar sometidos a lo establecido en el 254. Así, la prohibición de ejercer la profesión de abogado se ve ampliada en cuanto a que no pueden ejercer el comercio, la industria, la actividad profesional alguna. La prohibición de ejercer cualquier otro cargo público se extiende a cualquier otro cargo privado. A la prohibición de ejercer cargos políticos partidarios se agrega la de ejercer la actividad política alguna. Esto se aplica a los miembros del Consejo, ¿verdad? Entre quienes debe elegirse a los que van a integrar el jurado. Y los senadores y diputados integrantes del jurado están sometidos al régimen de incompatibilidades que está previsto luego para ellos. A esto cabe agregarse lo que establece el 254, en virtud del cual no pueden ejercer otro cargo público o privado, salvo el de legislador. No pueden ejercer el comercio, la industria, la actividad profesional alguna. O sea, entonces cuando hablamos de las incompatibilidades, pues, esta es una cadena lógica. Medio argel es, ya sé, pero se entiende de esta manera. Como los miembros del jurado son luego miembros de la Corte, son luego miembros del Consejo, son luego senadores y diputados, sus propios cargos tienen luego incompatibilidades. Entonces, las mismas incompatibilidades que es de un senador o de un diputado o de un miembro del Consejo van a ser las mismas incompatibilidades que va a tener como miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Solamente se le agregan las que están establecidas en el artículo 254 de la Constitución, o sea, no pueden ejercer profesiones públicas ni privadas, ¿verdad? Porque viste que los miembros del Consejo de la Magistratura pues son 2. Y cuando yo hablaba de miembros del Consejo de la Magistratura, ¿quiénes eran los miembros del Consejo de la Magistratura? 2 abogados. Entonces, si es que uno de los abogados, que es miembro del Consejo de la Magistratura, es electo miembro del jurado de enjuiciamiento, ese abogado no puede ejercer actividades como abogado. Solamente tiene que ejercer actividades como miembro del consejo y como miembro del jurado. No puede ejercer actividades como abogado. ¿Se entiende? Entonces, esas son las incompatibilidades, ¿verdad?
Es medio argel, pero en general son las mismas incompatibilidades naturales de cada cargo: senador, diputado, miembro del Consejo y ministro de Corte. Bueno, ok. Ahora, remoción. Los miembros del jurado designados por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de la Magistratura, en caso de comisión de hechos, de comisión de delitos o mal desempeño de funciones, deben ser sometidos a juicio político. Viste que el jurado pues está integrado por miembros de la Corte y miembros del Consejo. A estos dos o a estos 4 primeros miembros se les puede remover por juicio político. Los senadores y diputados quedan, dice, del jurado, quedan por las mismas causas sujetos al procedimiento previsto en el artículo 191 y 190, ¿verdad? Que creo que habla del desafuero. ¿Querés leer el 191 y 190 de la Constitución, por favor? Creo que es desafuero, pero... o pérdida de investidura, creo que es algo así. Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia para cuenta de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes a la brevedad. Cuando se formase causa contra un senador o un diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará con copia de los antecedentes a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de 2/3 resolverá si ha lugar o no desafuero. Al desafuero. Para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros. Ok, entonces, esto es muy importante porque depende, la remoción va a depender de dónde, de qué órgano provenga el funcionario, ¿verdad? Si el miembro del jurado es un miembro de la Corte o un miembro del Consejo, se lo remueve por juicio político. Si el miembro del jurado es un senador o un diputado, tiene que primero sacársele la investidura para que pueda ser removido como miembro del jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan del caso de González Daer? ¿Qué hicieron con él? Le quitaron la investidura, por lo tanto le separaron del cargo de senador y por consecuencia dejó de ser miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces, esa es la correlatividad para senadores y diputados, miembros del jurado. Se los remueve mediante la pérdida de investidura. A los miembros de la Corte y a los miembros del Consejo de la Magistratura se los remueve por juicio político. Entonces, esa es la figura importante. Ok. Después dice: magistrados e integrantes del Ministerio Público sujetos al jurado. Página 488. Salvo los ministros de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el fiscal general del Estado, para los cuales está previsto el juicio político, los demás magistrados de la justicia ordinaria y la justicia electoral, así como los integrantes del Ministerio Público, están sometidos al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Asimismo, están los integrantes del Ministerio de la Defensa Pública. O sea, ¿a quién les puede juzgar el jurado de enjuiciamiento de magistrados? ¿A quiénes? Eso es lo que dice, ¿verdad? Le pueden enjuiciar, dice, a magistrados de la justicia ordinaria y de la justicia electoral, además de los integrantes del Ministerio Público. Todos ellos están sometidos a la competencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces, ¿para qué funciona el jurado de enjuiciamiento? Justamente para castigarle a jueces, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de jueces de primera, segunda instancia y también jueces electorales, ¿verdad?
Claro, para ellos, ¿verdad? Jueces de segunda instancia, siempre, no del Tribunal Superior, ¿verdad? De segunda instancia y de primera instancia. Para ellos o sobre ellos tiene competencia, en este caso, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Esta parte también es importante que quede claro, ¿verdad? Porque sobre qué magistrados tiene competencia el jurado de enjuiciamiento. Porque esa es la pregunta. Jueces, puede ser justicia ordinaria o justicia electoral. Y miembros integrantes del Ministerio Público. Ellos están sometidos al jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Quiénes no están sometidos al jurado de enjuiciamiento de magistrados? La Corte Suprema, miembros del Tribunal Superior, Fiscalía General del Estado. Ellos no están sometidos al jurado de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque ellos son removidos por juicio político. Entonces el jurado de enjuiciamiento, ¿a quién es lo que le enjuicia? A los jueces, a los miembros del Ministerio Público y a lo del Ministerio de la Defensa Pública. Contra ellos lo que tiene jurisdicción el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Atribuciones del jurado. Vamos a ver un poco las atribuciones. Dice, esto no proyecto porque el resumen no tiene esta parte del desarrollo, ¿verdad? Estoy leyendo netamente el libro. En cuanto a las atribuciones del jurado, dice el 253. Los magistrados judiciales solo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos o el mal desempeño de sus funciones en la ley, por decisión del jurado. Entonces, ¿cómo yo le quito a un juez de primera o de segunda instancia? A través del jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Cuáles son las causales? Comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones. Entonces, si un juez de la capital, un juez penal, un juez civil, un juez laboral tiene mal desempeño de funciones o comete un delito, ¿quién le saca? El jurado de enjuiciamiento. Si un juez electoral, si un miembro del Ministerio de la Defensa Pública comete un delito o incurre en mal desempeño, ¿quién le saca? El jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esas son las atribuciones que tiene el jurado. Sí. Entonces, las causales son dos: mal desempeño y comisión de delito, que son hechos punibles. Siempre hablando de jueces, ordinarios y jueces electorales, ¿verdad? Integrantes del Ministerio Público e integrantes del Ministerio de la Defensa Pública. Ellos son los que están sometidos al, vamos a decir, poder de remoción que puede ejercer el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ok. Cuando hablamos de comisión de delitos, cuando hablamos del mal desempeño de funciones, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Vamos a ver hablar un poco sobre eso. ¿Qué implica decir comisión de delitos y mal desempeño de funciones? Comisión de delitos es una de las causales de enjuiciamiento, ¿no? Dice, el Código Penal en vigor actualmente clasifica los hechos punibles en crímenes y delitos. Bueno, toda conducta que haya cometido un juez que esté tipificada como delito o crimen es una causal de enjuiciamiento y remoción. Lo mismo aplica para miembros del Ministerio de la Defensa Pública o miembros del Ministerio Público o para jueces electorales. Si cometen hechos tipificados como delitos o crímenes, son causales de remoción por parte del órgano que vamos a denominar siempre jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ahora, cuando hablamos de mal desempeño de funciones, este es un término súper ambiguo, ¿verdad? Que me voy a sentar bien. Dice en la página 492, cuando se trata del mal desempeño de funciones, el jurado tiene la atribución de llevar adelante ante sí mismo el enjuiciamiento del magistrado, como también de los integrantes del Ministerio de la Defensa Pública, ¿verdad? Eventualmente puede removerlo de sus cargos. La sentencia del jurado podrá consistir en la remoción, el apercibimiento o la absolución, si es que es declarado inocente. Inclusive, cuando el enjuiciamiento fuere por ambas causales,
el jurado puede proseguir la tramitación hasta dictar sentencia en lo relativo a la causal del mal desempeño de funciones, ¿verdad? Tratándose del mal desempeño de funciones, el procedimiento se lleva a cabo por completo ante el jurado y se asemeja en líneas generales a un juicio político, aunque la discrecionalidad del órgano aparece disminuida en gran medida por el hecho de que los supuestos de mal desempeño de funciones deben estar definidos en la ley. O sea, la ley tiene que tipificar qué es lo que es mal desempeño de funciones. Y acá dice, constituye mal desempeño de funciones que autorizan la remoción de magistrados judiciales y agentes fiscales. ¿Cuáles son las causales que se entienden como mal desempeño de funciones? La verdad que son muchas, ¿verdad? Pero vamos a leer rápidamente. No observar las incompatibilidades previstas en el 254, incumplir las obligaciones y garantías previstas en la Constitución, no observar la independencia personal en el ejercicio de sus funciones, dictar 2 sentencias definitivas que fueran declaradas inconstitucionales en un lapso de un año judicial, no dictar sentencia definitiva dentro del plazo que el superior lo hubiese fijado, haber admitido el tribunal de alzada 3 quejas por retardo de justicia durante el año judicial, mostrar manifiesta parcialidad o ignorancia en las leyes, cometer actos u omisiones que constituyan inmoralidad en la vía pública, cometer actos de desacato contra la Corte Suprema de Justicia, frecuentar y participar reiteradamente en juegos de azar o en lugares públicos, delegar, bueno, son muchas las causales que pueden ser entendidas como mal desempeño de funciones. Lo importante de mencionar, para no extendernos tanto, es que cuando vamos a removerle a un juez, a un fiscal, a un miembro de la defensa, a un miembro del Ministerio de la Defensa Pública, a un juez electoral, pueden ser por 2 causales: comisión de delitos y mal desempeño de funciones. Entonces, si la conducta está tipificada como delito o como mal desempeño de funciones, es una causal para de remoción por parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Eso es lo importante entender en esa parte. Ok. Características del proceso ante el jurado. ¿Cuáles son las características? Se prohíbe la recusación sin expresión de causa. El enjuiciamiento puede iniciarse por acusación del litigante o del profesional afectado. La inconstitucionalidad de la actuación de oficio del jurado no queda salvada por la burda disposición que ordena designar por sorteo un asesor de la institución. La posibilidad de actuación de oficio elimina la imparcialidad que debe tener un órgano que eventualmente puede decidir la remoción del enjuiciado. Entonces, algunas características son que se prohíbe la recusación sin expresión de causa, que el enjuiciamiento puede iniciarse por la acusación del litigante, por eso puede ya iniciarse la acusación, o del profesional afectado. Esas son las 2 principales características que podemos mencionar, ¿verdad? En cuanto al proceso por el cual se le enjuicia a un fiscal, a un juez ordinario, a un juez electoral, a un miembro del Ministerio de la Defensa Pública, ¿verdad? Sí. Ok. Después dice... Sí. Consejo de la Magistratura y Jurado dice que son los 2 órganos extrapoderes, ¿verdad? Creemos que las funciones que corresponden al jurado de enjuiciamiento de magistrados podrían ser desempeñadas también por el Consejo de la Magistratura. Es decir, ambos órganos podrían quedar subsumidos en uno solo. De los 8 componentes de cada uno de estos órganos tienen idéntico origen los provenientes de la Corte Suprema, de la Cámara de Senadores, Diputados. Por último, los miembros del Consejo que forman parte del jurado deben ser electos entre los restantes integrantes de aquel. En el cuadro que va a continuación se puede apreciar la equivalencia entre el Consejo y el jurado en cuanto a su composición. Claro,
medios que están compuestos por los mismos miembros, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Entonces, a criterio del docente, estos dos órganos extrapoderes pueden unirse y conformar un solo órgano extrapoder. Eso es lo que dice el docente. La diferencia está en la cantidad de representantes que corresponde a cada órgano. En el jurado de enjuiciamiento se puede apreciar un predominio de legisladores, que los coloca en situación de alcanzar la mayoría con cierta facilidad. En este punto, que debe tenerse en cuenta al estudiar la integración del jurado, tanto si se lo mantiene como órgano independiente, como si se lo integra en un solo órgano con el Consejo de la Magistratura, se debe evitar que la influencia que pudiera provenir de órganos vinculados a la esfera político-partidaria fuera de tal gravitación que resultara determinante en cuanto a la integración y el funcionamiento independiente del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de la Defensa Pública. O sea, lo que quiere decir el docente es que es importante tener en cuenta que en el Consejo de la Magistratura hay senadores y diputados que eventualmente pueden ponerse de acuerdo en cuanto a las decisiones, y esto es peligroso porque quiere decir que podemos hablar de la intromisión del poder legislativo en el poder judicial. Lo mismo aplica para el jurado de enjuiciamiento de magistrados y se agrava la cuestión ahí. ¿Por qué? Porque hay 2 senadores y 2 diputados. Entonces es muy fácil conseguir mayorías, ¿verdad? Y esto puede perjudicar, ¿verdad? Obstruir procesos judiciales a través del poder legislativo. Entonces, eso es más lo que quiere decir respecto del Consejo de la Magistratura y el jurado, ¿verdad? ¿Podrían unificarse en un solo órgano? Sí, porque sus miembros son muy parecidos, solamente cambian en cuanto a la cantidad, pero la composición es muy parecida y que hay que tener cuidado con la cantidad de senadores y diputados porque puede significar esto una intromisión del poder legislativo en el poder judicial, ¿verdad? O con la actividad de los jueces, ¿verdad? O sea, un senador o un diputado no le puede controlar a un juez, eso es una intromisión directa, ¿verdad? En la actividad jurisdiccional. Y bueno, eso es el último punto de esta unidad 11, ¿verdad? Muy interesante, la verdad, el tema del Consejo de la Magistratura y del Jurado. Acá lo que hay que saber principalmente es, como mencioné, ¿verdad? Cómo está integrado el Consejo de la Magistratura y cómo está integrado el Jurado de Enjuiciamiento, ¿verdad? Eso es lo más importante de saber, ¿verdad? Me parece que es... 2 ministros de la Corte, 2 miembros del Consejo de la Magistratura, 2 senadores y 2 diputados. Ese es el Jurado de Enjuiciamiento, exacto. Y el Consejo de la Magistratura es un miembro de la Corte, uno del Ejecutivo, un senador, un diputado, 2 abogados y 2 profesores. Este dura 3 años, este dura un periodo definido por el propio cargo del cual provienen, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante saber. Gozan en este caso, de los integrantes del Consejo de la Magistratura gozan de las 3 inmunidades, nosotros decíamos, ¿verdad? Y los integrantes... Sí, y en el caso del jurado de enjuiciamiento, también creo que gozan de las 3 inmunidades, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, ¿verdad? Me parece que esos son los temas más importantes de esta unidad. No sé si hay preguntas, consultas, algo que nos haya de repente quedado claro.